Amigos, gracias por estar con nosotros. 7:50 de la mañana está en nuestros estudios un ministro que queríamos pescar ya hace un tiempo, pero es bastante dinámico, está bastante ocupado, me consta, porque lo he encontrado varias veces corriendo en varios puntos de la capital. Piero Gessi, ministro de la Producción. Piero, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Bueno, efectivamente, como comentábamos... Corriendo, pero no escapándome, ¿eh? No, nunca. Nunca. Por supuesto, el ministro Gessi pues es quien introdujo ya hace 6 meses pues el plan de diversificación industrial, ¿no? Que fue recibido pues con mucho interés y que básicamente busca un poco abrir la cancha pues en términos de los motores económicos del país. Sabemos que nuestra economía, la aguja de nuestra economía se mueve básicamente con la minería y el precio de los commodities. Hay otros muchos rubros, pero nuestra dependencia pues es innegable, ¿no? Entonces un poco lo que se ha ido buscando con este plan es, como les decía, abrir ese abanico. ¿Tendrá éxito? ¿No tendrá éxito? El hecho es que todo el rubro de innovación que el ministro impulsa en estos días tiene que ver con eso. Claro, ¿no? O sea, cuéntanos primero de Innovate Perú, que es, a veces uno dice, los escépticos dicen, bueno, pero ¿cómo se come pues la innovación en un país como este? Suena como a ciencia ficción, ¿no? Sí, ¿Es posible hablar de esto? ¿No? ¿O es un saludo a la bandera? ¿De qué hablamos? No, claramente, muchas gracias, Enrique, ante todo por la invitación. Sí, yo creo que la innovación, todavía no hemos logrado capturar la imaginación de la gente con respecto a la innovación, pero para ponerlo de una manera, la innovación es tan importante como la educación. Así de fácil, y tenemos un rezago así de fácil y así importante. Así importante. Tenemos un rezago, y tenemos un rezago tan importante en las brechas de innovación como nuestros rezagos en términos educativos. Y no hemos empezado todavía a cerrar la brecha. Tenemos que trabajar a pasos agigantados. Para un país lo que más importa es su productividad, y la innovación es lo que aumenta la productividad de las empresas, de las personas. Nosotros gastamos más o menos 1/6 de lo que gasta un país promedio de América Latina y 1/20 de lo que gasta un país de la OCDE, ¿no? Que es el club al que queremos pertenecer, en temas de investigación y desarrollo para la innovación empresarial. Hemos estado en nada, básicamente. No nos ha importado. No nos ha importado. Entonces lo que estamos lanzando... Ahora, no nos ha importado, además, un paréntesis ahí, también por el poco interés del propio sector privado, de ¿no? todos, o sea, nosotros. Muy conservador en términos de yo creo que lo que ha tenemos, pasado ¿no? es, claro, cuando uno ha tenido épocas de crecimiento importantes, ha habido un poquito de complacencia, no de todos nosotros. Como país no le hemos agarrado, digamos, el gusto, y el Estado, esta actividad es una actividad en que el Estado tiene que ayudar a promover. Claro. Por innovación es una actividad naturalmente riesgosa y donde las ganancias para la sociedad son mayores que las ganancias privadas. O sea, una empresa tiene mucho riesgo de innovar, tiene más sentido imitar que innovar. Ajá. Es más rentable imitar. Y nos imaginamos que Innovate Perú va en la línea de alguna manera estimular. Innovate Perú va, exactamente. Innovate Perú pues es un paraguas que tiene una serie de instrumentos, y una serie que tenemos acá el librito de Innovate Perú, que tiene 18 instrumentos en los cuales apoyamos. Básicamente son fondos concursables que hacen, digamos, contribuciones no reembolsables a personas o empresas que postulan al ¿De cuánta plata estamos hablando? Estamos hablando de lo mínimo, en algunos casos 15.000, 20.000, 50.000, 100.000, 280.000. ¿De un total? O sea, sí. ¿Cuánto es la canasta para...? Claro, la canasta, digamos, esto es lo individual, ¿no? Pongámoslo de esta manera. El programa Innovate Perú tiene 620 millones de soles, de los cuales se han colocado ya 270, y se piensan colocar en lo que queda de este gobierno los siguientes, digamos, 16 meses, 230 millones más. Es una cantidad significativa. Muy significativa. Entonces nosotros estamos, yo diría que en términos de innovación, de la mano con Concitec, pero dentro del Ministerio de Producción tenemos 2 grandes rubros. Innovate Perú, con estos fondos concursables, y la semana pasada pasamos en el Congreso una ley que va a dar un incentivo tributario, una deducción tributaria adicional para los gastos en investigación y desarrollo para la innovación empresarial. Por cada sol que la empresa invierta en gastos de investigación y desarrollo, el Estado va a reconocer 1.75. Es bastante importante. Que es importante, deberíamos ayudar, hemos aprendido las experiencias de otros países, y lo que queremos es hacer, digamos, en pocos años lo que no hemos hecho en mucho tiempo. ¿Nos puedes, para entender un poquito, nos puedes dar ejemplos así puntuales de cuál puede ser un proyecto de innovación que pueda presentar, sea una empresa mediana y de repente una empresa grande? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de innovación por ese lado? Cuando estamos hablando, digamos, una empresa
una empresa, por ejemplo, en el tema de la acuicultura, ¿no? Una empresa puede pensar que cierta especie de pez puede ser rentable en el Perú, pero tiene que ver si las condiciones de esa especie extranjera se adecua al mar peruano o a un río o a un lago, ¿no? Entonces tiene que hacer proyectos de innovación. Entonces el programa de Innovate Perú puede financiar, digamos, en ciertos casos 50%, 70% de los gastos de alguna asesoría, los gastos del pago de equipos. Importante, porque así nos damos cuenta que no estamos hablando ni de robótica ni de física cuántica. No estamos hablando en muchos casos de rubros que deberían ser desarrollados dentro de nuestra propia economía. Yo creo que hay un continuo de actividades, algunas con bajo nivel tecnológico y otras con alto nivel tecnológico, en el cual tenemos brechas y tenemos que trabajar en todos lados, ¿no? Muy bien. Ahora, conversábamos también sobre este tema del factoring, que puede tener también una consecuencia importante para las medianas y las pequeñas empresas. ¿De qué hablamos de este factoring? Claro, el factoring es una actividad que consiste en que una empresa, digamos, tú eres una empresa grande, yo soy tu proveedor, yo te vendo pero tú me dices te pago en 120 días. Que es lo normal, los televidentes reconocerán, los televidentes que tienen empresas saben que no, que se pero por 120 días yo no tengo, por 120 días no hay liquidez, mi capital de trabajo lo utilicé en y muchas veces ya le estás pagando a la SUNAT ya te está cobrando por plata que no has cobrado todavía, ¿no? Entonces, yo cobro en esa factura y voy al banco y trato de que me den el dinero. Muchas veces ni me reciben la factura, y si me la reciben me dan un descuento tan grande pues que yo pago una penalidad tremenda. Exacto. Entonces lo que está haciendo el factoring está, para todo fin práctico, haciendo que esta factura sea un título de valor. Y ese título de valor significa que el riesgo de la factura no es mío, sino de la empresa tractora. Entonces lo que terminaría ocurriendo es que la tasa de interés baja, la tasa de descuento pues baja muchísimo, y puedo para todo fin práctico, una MIPYME, que es la proveedora, de financiarse a 25-30% tasas anuales, puede pasar a financiarse a 7-8%. Es una reducción tremenda en el costo de financiamiento. Gráfica. Ahora, esto implica que no solamente los bancos se dediquen a esto, sino empresas. Claro, lo que nosotros queremos es que se genere un mercado de capitales con empresas de factoring que compren y vendan. Por hacer un título de valor ya se puede comprar, después la primera compra se va a desmaterializar la factura, va a haber un mercado electrónico que va a ser muy interesante, y creo que hay tanto de esto que el potencial para que esto se genere pues en un mercado importante, y en la medida que haya más participantes caiga las tasas de interés para las empresas proveedoras, va a ser importantísimo. Bueno, me imagino que buena parte de tu tiempo se va en el sector pesquero de todas maneras. Claro, ¿no? Es fundamental. A pesar de todos estos esfuerzos de innovación y de diversificación, la pesquería sigue siendo pues un motor pues fundamental, y tiene mucho potencial, tanto en términos de la diversidad, el consumo humano directo dentro de la pesquería, la acuicultura, que en el Perú es 1.5% de la actividad pesquera, y en el mundo es más o menos 50%. O sea, Perú tenemos que desarrollar, es otro motor la acuicultura, digamos. Y la pesca se ha caído el año pasado, es indudable. Tuvimos a la señora Conterno, presidenta del gremio acá, esperan un mejor año, consideran que las regulaciones sobre anchoveta se han corregido y esperan pues que la cosa pueda caminar mejor. Perfeccionando. Yo creo que lo importante, la pesca depende mucho de un recurso cuya disponibilidad cambia mucho con el tiempo por una serie de factores. Entonces, la política pesquera tiene que tener mucha cintura para poder reaccionar rápidamente. Ellos decían que la excesiva regulación con el factor climático conspiró el año pasado contra el sector. ¿Tú dirías? Yo diría que fue el factor climático el fundamental, pero claramente la política económica pesquera tiene que ser muy adaptativa. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, para abrir una temporada se demoran, hay que decirlo, 16 días útiles antes de abrir la temporada. Hay que anunciar los 16 días útiles, que tiene que ver con algo un problema de hace 20 años. En ese momento no hay una restricción real para abrir 16 días útiles, pero sí existe una restricción legal para hacerlo. Claro. Entonces uno abre con 16 días útiles y puede haber muchos cambios en esos días. Por supuesto. Entonces, ese tipo de cosas estamos cambiando. Digamos. ¿Qué pasó ayer? ¿Cuál es lo que anunciamos la apertura es que, esta de la temporada? Claro, lo que ocurrió ayer es que el INMARPES indica que en el sur hay se ha triplicado básicamente la biomasa de anchoveta, y que las tallas, si bien hay muchos juveniles, se encuentran cercas a la talla mínima de esos centímetros para que puedan ser extraídos. Entonces, se ha hecho dos cosas. Primero, se ha anunciado una pesca exploratoria para confirmar que la proyección del INMARPES se está dando, o sea, que estos juveniles han crecido y pueden ser pescados. Y segundo, se anunció que, condicional a esta pesca exploratoria,
el veintitantos de marzo se abriría la temporada en el sur, que sería pues muy importante para el sector porque hay necesidad de pescar. Y esto estamos anunciándolo justo ahora, justamente por esos 16 días hábiles que necesitamos tener, pues anunciarlos con anticipación. Pero yo creo que este año se ve bastante mejor para el sector pesquero. Estamos trabajando en una serie de dimensiones, haciendo ajustes a la regulación que muchas veces no tiene sentido, mejorándola, manteniendo las 5 millas irrestrictas para la pesca artesanal con la sostenibilidad del recurso y fomentando tanto el consumo humano directo en otras actividades como la pesca, el atún, la pota del atún y la acuicultura. Muy bien. Aprovechando precisamente el perfil pues de corredor de Piero Gessi, hemos corrido todo lo posible para que a esta hora demos los titulares y vamos a volver con lo que me interesa mucho rescatar en conversación con él, que son las perspectivas económicas del país. Vamos a los titulares de la hora. Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos con el ministro Piero Gessi. Ya repasamos, por supuesto, todo el tema de diversificación. Hemos tocado el tema de diversificación. Hemos tocado el tema de diversificación y hemos casi así metido el pie en el agua para ver el tema de pesquería. Pero, por supuesto, queremos pasar estos últimos minutos hablando sobre lo que va a ser la perspectiva económica del país en este año. ¿Cómo la ves, Piero, por ahí? ¿Vamos realmente a llegar a ese 5%? ¿Va a ser complicado? ¿Qué podemos esperar? Mira, claro, el año pasado pues tuvimos un crecimiento de 2.35, que fue bajando, ¿no? Esa perspectiva iba bajando cada mes prácticamente. ¿No? Claramente. Yo diría que estamos en una situación en la cual muy posiblemente estemos por encima del 4%, debajo del 5%. El problema de comenzar, digamos, de que terminara mal el año 2014 es que la base para crecer empieza baja. Entonces, es un tema estadístico, claro, básicamente, ¿no? Claro. Si tú terminas muy abajo, para que el PBI promedio crezca mucho, tienes que hacer una recuperación muy empinada. Por supuesto. Entonces, claro, el terminar mal es un costo que se acarrea estadísticamente para el 2015. ¿Qué cosa en realidad es lo que porque la discusión en la que entramos ahora es prácticamente una microdiscusión? Es decir, sabemos que dependemos muchísimo del precio de los commodities, sabemos que tenemos pues unos estándares que nos marcan la economía. Definitivamente, ¿qué cosa es lo que el Estado y lo que el gobierno, cuál es el campo de acción? ¿Dónde se puede mover? ¿Dónde se puede jugar el tema de políticas públicas para ayudar a empujar la economía? Bueno, por un lado, digamos, obviamente tenemos en gran medida política macroeconómica contracíclica por el lado del Banco Central y por el lado del Ministerio de Economía, de Política Fiscal. Ahora, pero el Banco Central te dice, bueno, yo voy a seguir controlando el precio del dólar y no quiero que esto pase de 3.10. Hay voces que te dicen, no, debería soltar un poco más el tema. Yo creo que el Banco Central, digamos, obviamente el Banco Central es absolutamente independiente, pero nunca creo que haya dicho que está determinando, digamos, poniendo un precio, ¿no? Un precio rígido. Un precio rígido. Lo que quiere evitar con toda razón, y lo hizo bien hacia abajo, lo dice y está siendo, digamos, simétrico y en ese sentido razonable, es evitar la excesiva volatilidad. Sobre todo por el porcentaje de dolarización, claro, que Perú es altamente dolarizado y es muy fácil que la gente extrapole hacia adelante lo que ocurrió en el pasado y terminó generándose conductas especulativas que llevan al overshooting, ¿no? Claro. Para hacia abajo y hacia arriba. Entonces yo creo que el Banco Central nunca va a evitar la tendencia a largo plazo, pero sí quiere evitar la volatilidad de corto plazo. Por el lado del MEF, ¿qué cosa podemos esperar entonces de las palancas, del cuarto de control del MEF? Yo creo, por el caso del MEF, claramente el gasto fiscal tiene que ser, tiene que continuar de manera importante, asegurar la ejecución. Hemos comenzado claramente, al haber nuevas autoridades en los gobiernos regionales. Siempre es complicado el primer año. Claro, tenemos un problema de ejecución muy bajo. Nosotros terminamos muy bien, digamos, el gobierno central terminó muy bien el año 2014 en términos de ejecución y hemos comenzado razonablemente bien el 2015, pero tenemos que continuar en ese proceso y asegurar que los gobiernos regionales y locales estén gastando ¿Eso de manera quiere decir que el Estado sí podría reconcentrar un poquito más de capacidades para no dejar que la inversión decaiga?
el Estado tiene que seguir, digamos, incentivando, digamos, el gasto que los gobiernos. Tenemos un paquete de programa de inversiones importantes en el sector público. El gobierno central tiene que incentivar que estas inversiones se den y tenemos que, claramente, entre los límites que te da la regla fiscal, claro, existe, ¿no? Que tiene un déficit de 1% estructural. Y donde le queda mucha chamba a tu amigo Pepe Gallardo en el MTC, precisamente porque hay que destrabar una cantidad de inversiones ya comprometidas, incluso en APPs que significan un bolsón inmenso. Claro, y que, pero digamos, el MTC terminó el año pasado con 98% de ejecución y ahorita está entre los 2 o 3 sectores con mayor porcentaje de ejecución. Digamos, yo creo que va bien. Pero se dice que hay un porcentaje de APPs ya comprometidas, claro, que todavía no arrancan. Sí, ¿no? Claramente. O sea, yo creo que lo que es evidente y que es una realidad que conocíamos antes de venir y que una vez que está adentro se conoce más, es que el destrabamiento es fundamental, que el Estado peruano no funciona bien y tenemos que coordinar mucho justamente para que las fuerzas del crecimiento se den. Yo creo que más allá del 2015, digamos, que es importante, el país en este momento tiene que asegurar que el Estado funcione mejor para que el crecimiento del 2015, 16, 17, digamos, se dé mucho más. Tenemos todavía demasiada regulación innecesaria, demasiada tramitología innecesaria y en distintos sectores estamos tratando de trabajar en eso. Destrabamiento que el sector privado, digamos, de repente el sector empresarial fue lo que más recibió con entusiasmo de parte del plan de diversificación. ¿En qué está eso? ¿Hay realmente se está trabajando coordinadamente? Muchísimo. Mira, dentro del plan de diversificación, por ejemplo, nosotros tenemos 4 mesas técnicas, 3 que están trabajando a toda velocidad y lo que hacemos es básicamente nos sentamos, por ejemplo, la mesa forestal. ¿No? Ese es un sector que todo el mundo está de acuerdo que tiene un potencial tremendo con respecto a la realidad actual. Y con una gran economía negra metida dentro, y lo que tenemos es, nos sentamos OSINFOR, CERFOR, UEFA, Ministerio de la Producción, MICETUR, etcétera, todo el sector Minagri, el sector público y los representantes de los gremios empresariales. Hemos identificado una matriz de todos los problemas que hay en el sector, cuáles son las barreras al crecimiento, y diría que el 80% son barreras burocráticas, de normativa, de regulación, en las cuales estamos trabajando. Los 22 que hemos identificado y hemos resuelto 15 y 12 estamos en proceso de trabajo. Pero eso, digamos, en la mesa, simplemente sentarse los distintos actores ayuda a resolver el problema de coordinación, porque hay 7 entidades del sector público que son la contraparte del sector privado. El sector privado es mucho más fácil sentarse en una sola mesa y ver qué cosa puede ocurrir. Yo creo que acá lo que hemos encontrado en estas mesas, en agricultura y en forestal, es una grandísima capacidad de destrabar para que el sector privado florezca. Lo que queremos es aumentar la productividad. No estamos acá en estas mesas hablando de exenciones fiscales, tributarias, ¿no? Menos impuesto a la renta ni nada de eso, sino realmente medidas que destraben y ayuden a incentivar la productividad. Yo te diría que en las mesas el gran moraleja, lo que hemos aprendido es que hay 2 grandes cosas en el cual el sector público puede ayudar: destrave digamos normativa en general, y segundo, innovación. Son las 2 áreas que esas 2 palancas pueden ayudar mucho a justo en la generación de estos motores. Muy bien, buena idea además para traer un dirigente forestal a que nos cuente un poquito en detalle cómo va todo esto. Para que les cuente. Te quiero despedir con una pregunta de un televidente, ¿no? Dice, ¿por qué las embarcaciones de menor escala no pescan a partir de la milla 3? Porque en realidad lo que nosotros queremos asegurarnos, las embarcaciones de menor escala pescan anchovetas, ¿no? Nosotros lo que queremos asegurarnos es que toda la cadena trófica sea respetada. Y la anchoveta está en el seno de la cadena trófica del mar peruano. Entonces nosotros lo que queremos asegurar es que la pesca de anchoveta no dañe lo que ocurre con otras especies. Entonces lo que el IMARPE dice es que si uno defiende las primeras 5 millas para pesca artesanal y restricta y empieza y puede permitir que las empresas de menor escala pesquen a partir de la milla 5, ¿no? Ya existe un mayor protección del recurso. Entonces la razón fundamental es porque queremos proteger el recurso general y no hay ningún problema. Lo que hemos hecho, eso sí, es un decreto ómnibus la semana pasada, estamos permitiendo que las embarcaciones de menor escala se fortalezcan. Había una regulación que hacía que básicamente solamente podías
hacer cambios menores a una embarcación de menor escala. Ahora una embarcación de menor escala puede consolidarse 2 o 3, ser más grande, ser de acero, tener realmente las capacidades para aprovechar entre la milla 5 y la milla 10 en la región norte centro. Perfecto. Muchas gracias, Piero, por tu visita. Espero que nos vayas informando, aparte de los avances de diversificación, pues que es un tema que nos interesa mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, amigos, de inmediato pasamos con Robert Malca, que ya está en nuestros estudios para